querés, profundizo, porque creo que puede ser importante. Gramsci, por un lado, desarma la metáfora de la casa, ¿sí? Esta idea de que hay una cuestión mecánica entre el primer piso y el segundo piso y que entonces hay que reventar el primer piso. Gramsci básicamente dice, no, el primer piso lógicamente es importantísimo, somos materialistas, el marxismo es materialista. Ahora, guarda, las ideologías son muy importantes también. Es más, ya no hablemos más de arquitectura en términos de dos pisos, estructura y superestructura, o piso 1, piso 2, como yo lo he llamado acá. Hablemos de bloque histórico, y el bloque histórico es una sola cosa, donde está, digamos, mezclado, ¿no? En el cemento están mezclados varios químicos que dan lugar a ese bloque. Bueno, en el bloque histórico, dice Gramsci, está mezclado, digamos, tanto los factores productivos, tecnológicos, económicos, como los factores ideológicos. Tanto así que los factores ideológicos de Occidente han sido los que no han permitido hacer la revolución como en Rusia. Acá el cristianismo, por ejemplo, ha frenado la revolución, aquí ha frenado la revolución, la filosofía occidental en general, la cultura occidental en general. Entonces, una revolución no puede ser solamente económica, una revolución también tiene que tener una pata cultural, y en esa revolución cultural los intelectuales, y Gramsci empieza a hablar muy fuertemente y con mucha importancia sobre los intelectuales y su rol, tienen una función hegemónica. Ese es el segundo punto que va a introducir Gramsci. O sea, segundo punto que yo te diría que para una nueva derecha sirve de Gramsci: barrer el economicismo, que es lo que te dije hace un rato. A mí lo que no me gusta es cuando se dice batalla cultural y en definitiva me estás dando teorías económicas, que son parte, en todo caso, de una dimensión existencial de la vida en sociedad, pero la cultura es algo mucho más amplio. Gramsci viene a decir eso, ¿no? La cultura es Y algo que, y mucho que más nos amplio. y aclaramos porque por ahí se dicen algunas cuestiones en las redes sociales que no le queremos dar trascendencia, pero que es necesario aprovechar el espacio. No es que nosotros seamos unos estatistas conservadores que queremos imponer un régimen moral y un centralismo económico. Favorecemos la propiedad privada, la libertad de comercio, solamente que nuestra agenda no empiece y acaba únicamente en el economicismo, sino que es un poquito más amplia, que abarca otras áreas como la sociología, la antropología. La vida misma del ser humano no es solamente un fenómeno económico, es mucho más complejo. Es mucho más complejo, y yo estoy seguro que las personas que así alegremente nos acusan de no sé qué no tienen la menor idea de estos temas, porque si los hubieran estudiado de verdad no podrían, digamos, decirse liberales económicos y al mismo tiempo ser funcionales a una revolución cultural como la que estamos viviendo. Yo creo que en el fondo, más que maldad, bueno, puede haber también maldad y envidia y resentimiento, pero también, digamos, hay mucha ignorancia, ¿no? No, yo he visto, no voy a dar nombres porque no me interesa entrar en estas cosas, pero yo he visto gente que cita cosas de Gramsci que no existen. Por ejemplo, citas de Gramsci que no existen, las he visto citadas muchas veces en libros liberales, y yo digo, bueno, vamos, estudien a Gramsci porque, o no hablen de él, no es obligación estudiar a Gramsci, Claro. pero digo, es bueno estudiar de lo que uno quiere hablar, ¿no? Entonces, Porque muchos dicen, eso no es el verdadero liberalismo. Es como que ellos tienen esta premisa de que, bueno, vida, libertad, propiedad privada, y si no respeta esto, hay que ver qué se entiende por respeto a todo esto. Ojo que respeto no es lo mismo que tolerancia. Y dicen, eso no es el verdadero liberalismo. Y sin embargo, uno ve cómo fue la praxis, tanto de Robespierre como universalista en su pensamiento, hasta la reciente Gloria Álvarez. Yo no sé hasta qué punto no es tan liberal. Este liberalismo político que ya empieza con Kant y que después, bueno, tenemos esta premisa de John Rawls. ¿Qué observación puede hacer vos respecto a esta cultura de tantos, entre comillas, liberales? Porque vos dicen eso no es verdadero liberalismo, como si no fuese la verdadera izquierda Cuba. Bueno, ¿qué observación puede hacer vos al respecto? Mira, yo creo que ese ejemplo que acabas de dar recién está espectacular. Cuando a un comunista le achacan la Unión Soviética, ¿qué te dice? No, pero eso no es el marxismo bien explicado, no es el marxismo bien puesto. Cuando a una persona le hablas del liberalismo de Canadá, porque yo de hecho puse eso, el liberalismo de Canadá, y saltaron un montón diciendo, no, pero ¿cómo eso? Eso no es liberalismo ni nada. Hay que entender bien la historia de la filosofía política. Y para poder realmente, cualquiera puede opinar, Horacio, cualquiera puede hablar y está bien, y si lo quieren hacer, que lo hagan, pero que admitan que hay personas que han leído absolutamente toda la historia del pensamiento liberal, partiendo con Hobbes, siguiendo por Locke, yendo a Rousseau,
Es clave leer esos autores que son pesadísimos, que va a tardar mucho en leerlo, pero cualquiera que se diga liberal, al menos honestamente, mira, si quieren ser liberales, que sean liberales, si quieren ser marxistas, que sean marxistas, pero que conozcan sus raíces, Es como decir, bueno, soy católico, pero nunca leí el Sermón de la Montaña. Por ejemplo, soy cristiano, evangélico, y jamás leí, bueno, sos un falso total. Entonces, tenés que leer el capítulo 5, 6, 7 mínimo del Evangelio de Mateo para saber lo que significa la vida cristiana. Lo mismo pasa con el liberal, lo mismo pasa con el marxista. Y una cosa que muchas personas que ya sean del campo marxista o del campo liberal, el cual es muy variado también, ignoran, es el hecho de que dentro del liberalismo hay dos corrientes que tienen el mismo origen, que es lo que se llama el liberalismo duro y el liberalismo blando. Y eso se origina en Rousseau, porque Rousseau es el que plantea el hecho de que el ser humano en un estado natural es un ser perfecto, pero se lo corrompe la naturaleza, se la corrompe la sociedad. De ahí viene, por ejemplo, la idea feminista de que los violadores son producto del patriarcado, de esta sociedad, y por eso hay que liberarlos, por ejemplo, porque es la sociedad la que lo corrompió. Y entonces es la masculinidad tóxica que el niño aprende, no tiene absolutamente nada que ver, y eso es una mentira enorme, pero dicen ellos, no tiene nada que ver con la estructura neurobiológica del ser humano, que tiene una agresividad innata. Eso pasa en todos, tanto el hombre como la mujer tiene una agresividad innata por la misma estructura neurobiológica. Pero aquí hay que entender que según Rousseau, entonces el ser humano es un ser perfecto, lo corrompe la sociedad, y por lo tanto el Estado le tiene que dar y garantizarle todos los derechos. Entonces aquí vemos el liberalismo, el derecho a la propiedad privada, la libertad de hacer lo que quiera, pero por otra parte, como él se da cuenta de que esos derechos en algún momento van a chocar, como pasa hoy en día cuando tenés a grupos que quieren defender el derecho a la vida, el derecho a la familia, luchan contra el derecho de la feminista o el derecho del LGBT o lo que sea, y entonces él dice, el Estado no solamente tiene que guardar, pero el Estado también tiene que esforzar políticamente para tratar de volver al hombre a ese estadio original. Entonces es un Estado totalitario el de Rousseau. Y esto da origen a dos ramas del liberalismo. Entre los pensadores que siguen a Rousseau tenemos una rama de los liberales blandos que se llama, que son aquel tipo de liberalismo que se implantó, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Canadá y en Estados Unidos, y el liberalismo duro. De hecho, filosóficamente se lo tiene que distinguir como liberalismo. El liberalismo duro es el estatista, el controlador, que es el marxismo. De hecho, el padre intelectual, mira, tanto los liberales como los marxistas tienen el mismo padre intelectual. ¿Sí? Eso realmente hay que decirlo así. Y si uno se dice liberal a sí mismo, y si quiere hacer lo que lo diga, que tenga sus razones y demás, al menos tiene que reconocer que tiene el mismo fundamento desde el punto de vista ideológico que el marxismo. Es el mismo. Porque toda esta cuestión de los derechos humanos, toda esta supuesta liberación del hombre, todo esto surge de la Revolución Francesa de 1789, una Revolución Francesa que fue inspirada por el pensamiento de Rousseau, y fue una revolución que inspiró el pensamiento de Marx, porque de hecho Marx habla de la comuna, del comunismo, tomando ese nombre de la comuna que imponen los jacobinos en París en 1789, la Comuna de París, y de ahí viene la palabra comunismo. Eso es importante entonces, eso es importante también saberlo. Porque en definitiva, bueno, el que quiera entonces profundizar esto, tiene que leer estos grandes estadistas, como se dice, del siglo XVII, XVIII, XIX, pero luego tiene que también leer todo el desarrollo del pensamiento liberal, que en una especie de desarrollo armónico, porque también es interesante. O sea, así como, por ejemplo, el feminismo radical es un desarrollo armónico de Marx, y eso se encontraba en germen del pensamiento de Marx. Por eso podemos decir tranquilamente que eso es marxismo y el marxismo cultural. Que muchos marxistas digan, no, eso no es marxismo. No, pero son consecuencias que siguen la lógica interna. Con respecto a John Rawls, tenemos una lógica interna al pensamiento liberal que da lugar a esta especie de liberalismo social o liberalismo político que John Rawls impone o propone, digamos, para nuestras sociedades, y es lo que estamos viendo hoy en día en países como Canadá, por ejemplo, donde ha tenido muchísima influencia. En Estados Unidos también, pero depende también del Estado, de la rama política y demás. Yo creo que sería muy importante, y tal vez me voy a tomar el trabajo de hacerlo, escribir un artículo donde explico todas las ramas del liberalismo y demostrar cómo todos tienen una base común. Después se terminan peleando entre ellos y se crean distintas ramas. Esto es como los cristianos. Un amigo mío holandés me decía, mira, nosotros los holandeses, si no te gusta la iglesia, te fundás una nueva y listo. Y por eso la iglesia reformada de Holanda tiene como 5.000
ramas distintas, que todas tienen una misma raíz común en Calvino, pero que sin embargo se han ido separando porque en cuanto hay un poco de fricción ya se separan y se forman su nueva iglesia. Lo mismo pasa con el liberalismo también. Totalmente. Fíjense lo que muy bien dice Pablo. Yo lo traje a colación porque días atrás, bueno, los que por ahí somos, vamos a hacer un gran globo, digamos, conservadores, reaccionarios, que hay, si bien pueden estar peleados, hay puntos de acuerdo en común, tradicionalistas, cristianos, católicos. Fuimos bastante atacados por un espacio liberal cuando simplemente habíamos dicho algo que lo dice el propio Gramsci. El propio Gramsci dice, el comunismo es el pasaje posterior del liberalismo. Y claro, hay muchos chicos que están acostumbrados a ver un videíto en YouTube y haber leído un artículo en PDF ya creen que saben del liberalismo porque dicen, si hay libre mercado y propiedad privada, yo soy liberal. Como si la escuela de Salamanca con grandes teólogos no hubiesen defendido la propiedad privada y el libre comercio. Pasa que acá se confunde libertad de comercio o una economía descentralizada con liberalismo y no es lo mismo. Y eso nace de probablemente la píldora de sabiduría conservadora que resume el pensamiento conservador como nadie lo ha hecho en otra ocasión, que es Edmund Burke. El liberal habla del contrato social, ¿no? Esa es la forma en que nosotros nos relacionamos. Un contrato social con el Estado, con nuestros pares, con los ciudadanos, y con este contrato social funcionamos como sociedad. El caso del conservador es distinto, y Burke lo dice de esta manera. Es una asociación del hombre con los que murieron y con los que están por nacer. Esta es una maravilla. Esto es para mí, y yo lo he dicho miles de veces, esta frase tiene una belleza y un sentido muy profundo, porque significa honrar a quienes nos antecedieron, ¿no? Y trabajar, disfrutar la vida, pero también para asegurarle un futuro a aquellos que vienen. Eso resume el pensamiento conservador. Y ahí está la importancia de la historia, honrar el pasado. Dicen que hay un ruido, no sé, yo no tengo ningún ruido. ¿Tú tienes algún ruido? Puede ser cuando haya hablado, quizás, pero ahora no se siente. No, yo estoy bien. Bueno, dice que cuando hablas se escucha algo de interferencia, Evelyn. Bueno, ojalá que se mejore. Bueno, entonces vamos a volver a lo que estaba diciendo. Entonces, hay esta asociación. Ojo, Burke no usa la palabra contrato, utiliza la palabra asociación. O sea, le da una dimensión humana, no le da una dimensión transaccional, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto importante. ¿Por qué la historia es tan importante? Porque el conservador no peca de la arrogancia del liberal o libertario para decir todo lo que vino antes es una porquería y nosotros somos los modernos y nosotros tenemos las respuestas a todas las preguntas y a partir de nuestra sabiduría y de nuestra tecnología nosotros vamos a resolver todos los problemas más adelante. El conservador dice un momentito, lo que somos hoy necesariamente pasa por lo que se construyó antes. Y ojo, se construyó a través de mecanismos de prueba y error. Es decir, cometiste errores, lo arreglaste. Hiciste algo bueno, lo preservas. Y aquí ato con otro mito del conservador, ¿no? Que se dice que el conservador es contrario a la reforma. No. Un tema central del conservadurismo, central vamos a decir, en el pensamiento, porque no es una ideología, es una actitud, es un pensamiento. En el pensamiento conservador es central la reforma para el cambio. Ay, no sabía. Bueno, por eso hay que leer y educarse y no hacerle caso a la propaganda. Si uno lee el pensamiento conservador, se da cuenta que el conservadurismo es reformista por excelencia. Pero es un reformismo gradual, es un reformismo prudente. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña que aquellas revoluciones no traen cambio, sino traen destrucción. Y destrucción no es cambio, es destrucción. Y ahí están las diferentes revoluciones, las guerras civiles en Inglaterra en el siglo XVII, la famosa Revolución Francesa en el siglo XVIII, la Revolución Bolchevique, la Revolución Comunista china, ¿no? Destruyeron absolutamente todo. Y el costo que eso tuvo en vidas humanas, en sufrimiento, porque ahora, claro, es bonito decir, cuando yo escucho estos amantes de la Revolución Francesa dicen, ¿no? Égalité, fraternité, liberté, y se ponen todos felices. Bueno, están pasando por alto la cantidad de muertos, 2 millones de muertos que hubo en la Revolución Francesa, ¿no? O cuando hablan de la Revolución Bolchevique como el gran triunfo del comunismo. ¿Cuánta gente asesinó Stalin en nombre del progreso y esta visión secular de progreso, ¿no? Y en nombre del cambio?
El conservador toma esas experiencias y dice, un momentito, vamos a reformar, pero reformar gradualmente. Corrijamos lo bueno, o sea, corrijamos lo malo y conservemos lo bueno. O sea, reformar para conservar lo bueno. O sea, ¿qué no tiene sentido de esa frase? Todo, todo. Y es empíricamente validado, o sea, tanto que le gusta la evidencia, bueno, la evidencia lo prueba contundentemente. Y el desarrollo de las instituciones, ¿no? Porque este es otro tema. Las instituciones que son, la gente piensa en instituciones como los edificios, no. Las instituciones son las reglas de juego, son las reglas de juego de una sociedad. Entonces, tú puedes tener instituciones formales e instituciones informales. Las instituciones formales son las leyes, los decretos, las normas, las regulaciones que emite el Estado o una empresa privada, pero ¿cuál es la característica? Que hay una capacidad para sancionar esas leyes. O sea, las cumples, te premio. No las cumples, te castigo. Y existe el poder para ejercer eso. Entonces funciona a través de incentivos y desincentivos. Las instituciones informales son diferentes. Las instituciones informales nacen de las interacciones de las personas. No hay ningún ente que sancione absolutamente nada. Lo sanciona la comunidad. Ahí tienes las tradiciones, las costumbres, las creencias, los valores, la cultura, la moral que surge, que es el sustrato, ¿no? O sea, debajo de la ley tienes la parte moral, ¿no? Que es lo que te arma todo el capítulo institucional. Entonces, Burke decía, ¿no? Cuando él escribe Reflexiones sobre la Revolución en Francia, él resaltaba la importancia de las instituciones y decía lo que están haciendo los revolucionarios, y ojo, él publica este libro en 1790. Los jacobinos no entran hasta 1792, o sea, se anticipó, y yo creo que ese fue el gran éxito, por eso pasó la historia. Por eso pasó la historia. Nadie se hubiese acordado de Burke. O sea, no es que haya sido un vidente con su bola de cristal y dijo qué es lo que va a pasar. No. Él pronosticó en base a la lógica y el razonamiento que tanto aman los liberales, ¿no? Los libertarios, pronosticó que iba a pasar eso. Entonces aquí viene lo importante, prueba y error. Estas instituciones han ido mejorando con el tiempo. Y por ejemplo, el tema de la esclavitud, que le encanta decir, los conservadores aman la... Oye, en Estados Unidos, el representante conservador por excelencia, que era Alexander Hamilton, no era dueño de esclavos, y el liberal Jefferson, que era su gran enemigo político, sí era dueño de esclavos. Y el gran liberador de los esclavos en los Estados Unidos fue el conservador republicano Abraham Lincoln. Y los grandes poseedores de esclavos eran los demócratas. Es decir, vamos a decir, los liberales estadounidenses. Entonces, ha habido una enorme distorsión de la historia para presentar al conservador como un enemigo del progreso y un enemigo de la libertad. Y aquí hago otra aclaración, si me lo permites. Sí. Por favor, a mis amigos liberales y libertarios, con mucho cariño. Yo tengo amigos liberales y libertarios que ya entienden esto y somos felices y somos amigos, ojo. Y también los que no están tan de acuerdo, también somos amigos. O sea, yo puedo debatir. Pero vamos a decir lo siguiente. Ni liberales ni libertarios tienen el monopolio de la libertad. El conservador ama la libertad y la defiende y la promueve tanto como los liberales y los libertarios. Pero existe una diferencia fundamental entre la libertad que defiende o promueve el conservador y la libertad que promueve o defiende el liberal y el libertario. El conservador se hace dos preguntas que el libertario ni el liberal se hacen. ¿Libertad para qué? Y libertad para quién. Estas dos son preguntas esenciales. ¿Todos tenemos el derecho a ser libres? Pero, ¿cómo puedes decir esas cosas? Bueno, para algo están las prisiones, ¿o no? ¿No? Si incluso... Y otra cosa, John Locke, el padre del liberalismo clásico inglés, el padre del liberalismo inglés, y vamos a decir el abuelo de todo el liberalismo, ¿ok? John Locke decía, uno no es en realidad 100% libre, uno necesita instituciones. Sin instituciones, o sea, las instituciones garantizan la libertad, las leyes garantizan la libertad. Y cuando existen leyes, ya por default, por obviedad, no eres 100% libre, ¿no? Pero justamente ese marco institucional, ese marco legal, es lo que te garantiza a ti el ejercicio de tu libertad, porque tiene que haber ciertas concesiones. Esta noción abstracta, purista, ¿no? Con esteroides de libertad, no nos lleva a ninguna parte porque, como digo, ¿libertad para qué? ¿Para qué quieren ser libres?
Puede parecer una pregunta estúpida, pero si la gente se pone a pensar profundamente sobre esto, va a llegar ¿no? Y le da vueltas a este asunto, va a llegar a conclusiones sorprendentes. ¿Para qué quieren ser libres? Le hago la pregunta a todos los amigos que nos están viendo, reflexionen sobre esa pregunta y van a llegar a conclusiones muy, muy interesantes, ¿no? ¿Todos somos libres? O sea, ¿podemos ser libres en un estado natural? Ni en el estado natural de Hobbes éramos libres, porque venía el más fuerte y te agarraba a tortazos y te quitaba en ese tiempo a tu hembra, ¿no? Mataba a tus crías y tú desaparecías. No eras libre. Entonces, las instituciones, como bien dice Locke, nos garantizan la libertad. Me hizo un comentario ahí, una pregunta, estuve leyendo, eh, un, una persona, un muchacho me hizo una pregunta sobre el paleolibertarismo, ¿no? Y aquí esta es una cosa muy interesante. El paleolibertarismo en realidad es una expresión estadounidense, es una arista estadounidense del libertarismo, pero del libertarismo y el conservadurismo, ¿no? El paleolibertario es también, vamos a decir, desde la perspectiva economicista, es un amante del mercado, es hasta, ¿no? Llegan a ser anarcocapitalistas, o sea, mientras menos Estado mejor, la promoción de la libertad individual y todo lo que quieran, pero Hans Hermann Hoppe, por ejemplo. así es, pero con un respeto por las tradiciones, la cultura y los valores. Por eso se les dice paleo de viejo, ¿no? Libertarios viejos. Entonces, un amor por el mercado, pero también un respeto a las tradiciones, a la cultura, a los valores, ¿no? Derecho a la vida, etcétera, etcétera. Aquí también, si es que nuestro amigo Agustín Laje va a ver esto, Agustín se ha definido a veces como paleolibertario. Y Agustín no es paleolibertario. Agustín es un conservador. Agustín es un conservador aunque no lo quiere reconocer. Es como un Hayek, ¿no? Hayek tampoco quiso reconocer que fue conservador. Y en su escrito, ¿por qué no soy un conservador? Ahí fue básicamente donde corroboró que sí era conservador, ¿no? A pesar de todos los argumentos que él dijo. Porque al final lo que lo delató eran sus escritos. Los escritos, o sea, él puede decir escribir lo que quiera al final de su vida, pero los escritos a lo largo de su vida demostraron que Hayek tenía una vena conservadora también, en lo familiar, ¿no? En el respeto a las instituciones religiosas, al ordenamiento de la sociedad, ¿no? A la reciprocidad, que son cosas que tú en el lenguaje liberal y libertario no las vas a encontrar. Entonces, Agustín también es conservador. Ya voy a sacar un video sobre, si me permites hacer mi publicidad, y como decimos en Perú, Sí, sí. próxima semana en mi canal de YouTube voy a lanzar un video sobre biopolítica. Biopolítica, sobre las nuevas ideologías políticas en el siglo XXI. Va a estar, y ahí es donde van a ver, yo he hecho un eje izquierda-derecha latinoamericano y Agustín lo he puesto de conservador, al lado de Nicolás Márquez, pero un poquito más a la derecha para que no se enoje. Por así decirlo, cuando alguien muere, o sea, muere su abuela o su madre, yo digo, las madres no mueren, viven a través de nosotros, somos su legado. Y hay que honrar eso, como dice el gran refrán, la tradición no es la transmisión de las cenizas, sino mantener encendida la llama. Y en ese sentido, lo que mencionaste, y en eso hay que hacer un mea culpa y sobre todo un señalamiento muy claro, el comunismo en esencia es materialista. Y los liberprogres que llamamos también lo son. Precisamente porque como son economicistas y limitan todo al plano económico, no se dan cuenta de todo el trasfondo cultural que hay. Y en ese sentido, el mejor ejemplo es China, donde la mujer, para tener valor en la sociedad, debe sacrificar su reproductividad en pos de su productividad. Y eso es algo que el feminismo arraiga tan fuerte en nuestra cultura. El rol de la casa no tiene valor. Y de hecho hay corrientes del feminismo vinculados al sindicalismo que quieren financiar a las amas de casa, precisamente porque tienen esta noción tan materialista que si no recibe sueldo, entonces no tiene valor. Y critican el capitalismo al que confunden con consumismo, pero los materialistas son ellos, precisamente porque no hacen cosas por amor, hacen cosas por dinero. Y en ese sentido, quienes defendemos el libre mercado debemos ser muy astutos en no caer en su juego. De hecho, hay mucha gente, conocidos que tenemos, no diré nombres, que dicen el capitalismo liberó a la mujer o cosas por el estilo. Y caen en el mismo juego de que la mujer era esclava. Y no es verdad. Con el capitalismo, por supuesto, mejoró la calidad de vida de todas las personas, desde luego, pero caer en la dinámica del amo y esclavo
es caer en el discurso enemigo. Entonces, yo sí creo fielmente que para mantener una ética constante no hay que adoptar el discurso del enemigo. Hay que comprenderlo, hay que entender cómo llega al otro, pero nunca aplicar sus herramientas.